Hola, en el último video dijimos que si tenemos una hipérbola con la ecuación x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1, la distancia focal de dicha hipérbola sería f igual a, y tenemos las constantes de aquí abajo, la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Y en este video lo que quiero demostrarte es justo esto. Y de hecho lo que sabemos es que la ecuación que tenemos por aquí es una hipérbola y en particular abre a la izquierda y la derecha, pues estas serían las asíntotas y estos los ejes. Y esto es porque el término x es positivo y si el término y fuera el positivo y el x el negativo, entonces nuestra hipérbola abriría hacia arriba y hacia abajo, como lo hice en el dibujito del extremo derecho. Y la prueba que mostraremos justo en este video es simplemente un bonche de álgebra, que estaremos haciendo idénticamente lo mismo para el caso en cuando y sea la positiva, solo que cambiando las x por y. Pero solo quería asegurarme que supieras esto, y ahora hay que enfocarnos en un caso, en el caso particular de la hipérbola que tenemos justo aquí. Entonces, esta hipérbola que abre a la izquierda y la derecha, vamos a dibujar los ejes, y entonces ahora recordemos que cuando teníamos o hablábamos de las asíntotas era para cuando y era igual a más menos b sobre a. Y entonces vamos a utilizar mi herramienta de líneas para que nos queden rectas las asíntotas. Luego la hipérbola va a lucir algo así, la cual va a intersectar por este lado al punto a, 0 y por este otro lado intersectaría nuestro punto menos a, 0 como vimos en el video previo y luce algo así. Y los puntos focales van a situarse por aquí en esta parte y hablando en cuanto a nuestra longitud focal, que es la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, simplemente es esta distancia de aquí. Es la distancia, es la longitud focal, por lo que será f, 0 y menos f, 0. Ahora bien, lo que aprendimos en el video pasado es que la definición de la hipérbola podemos decir que es el lugar de todos los puntos o un conjunto de puntos donde si tomas la diferencia de las distancias de los focos, dicha diferencia va a ser un número constante, por lo que este es el punto x, y, el cual podría ser cualquier punto que satisfaga dicha ecuación, cualquier punto de la hipérbola. Y sabemos, o más bien digamos, que si tenemos la distancia de aquí, vamos a llamarla d1, y le restamos otra distancia de a este otro foco y la cual llamaremos d2, y dicho número es una constante independientemente de donde estemos en la hipérbola. De hecho, es el lugar de todos los puntos. La hipérbola es el lugar de todos los puntos que satisfagan dicha condición. Y como aprendimos también en el video pasado, la diferencia de dicha distancia, nosotros tomamos un punto y decimos, ok, ¿cuál es esta distancia menos esta otra distancia? A la cual diríamos que es igual a 2a. Entonces tenemos que d2 menos d1 es igual a 2a. Así que ahora la primera cosa que haremos es figurarnos qué representan D1 y D2 en cuanto a su fórmula de distancia, así que veamos qué es D1. D1 sea la distancia entre este punto y este otro, entre el punto menos f, 0. Y lo que vamos a hacer es solamente usar la fórmula de distancia, que es como con el teorema de Pitágoras, y es la diferencia de las x, sea la diferencia de x menos f, que es nuestro primer punto, el que estamos refiriéndonos, esto al cuadrado, más la distancia de y menos el segundo punto que es 0 al cuadrado, que es y cuadrada. A su vez, la raíz de esto, entonces eso sería d1. Y queremos que ahora ver qué es d2. Entonces, d2 se puede obtener tomando el valor absoluto para no preocuparnos acerca de esto. Entonces, aquí tenemos menos la raíz, para hablando en cuanto a d2, menos la raíz de x menos f al cuadrado más y cuadrada. ¿Y a qué sería entonces igual esto? Bien, pues dijimos que esto sería igual a 2a, que es la distancia de aquí. Entonces, 2a es la constante de la que estamos hablando. Y veamos si podemos simplificar todo esto. Y pues ahora enfoquémonos en cómo podemos ir desarrollando esto. Pasemos del lado derecho nuestra
raíz negativa y entonces de este lado tendríamos la raíz de x menos por menos más de más f al cuadrado más y cuadrada, y todo esto igual a 2a, que era la constante que ya teníamos, más la raíz de x menos f al cuadrado más y cuadrada. Y bien, ahora que tenemos estos dos radicales de ambas partes de la ecuación, por el lado izquierdo, si elevamos al cuadrado, tendríamos entonces simplemente el término de x más f al cuadrado más y cuadrada, y luego el cuadrado de aquí tenemos que elevar el primer término, que sería 4a cuadrada. Es como tener un binomio al cuadrado, ¿no? Entonces sería más 2 veces el producto del primer término con el segundo, 2 por 2a, entonces sería 4a. Tenemos por aquí 4a, que a su vez está multiplicando nuestro segundo término, que viene siendo la raíz, x menos f al cuadrado más y al cuadrado, más el segundo término elevado al cuadrado, que simplemente se cancelaría la raíz al elevarlo. Entonces tendríamos más la parte interior, aún no la voy a desarrollar, entonces tendríamos más x menos f al cuadrado más y al cuadrado. Y ahora vamos a ver qué podemos ir cancelando, pues tenemos bastantes términos en ambos lados de la ecuación y vemos que por aquí tenemos y cuadrada en ambos lados. Es como si restamos y cuadrada de ambas partes sin alterarla y entonces se cancelan. Y luego desarrollando este binomio al cuadrado nos queda x cuadrada más 2xf más f cuadrada, y todo esto igual a 4a cuadrada más 4a por la raíz. Aún no voy a desarrollar lo que está dentro de la raíz para no confundirnos, entonces es x menos f al cuadrado más y cuadrada, más, desarrollando igual este binomio al cuadrado, x cuadrada menos 2xf, más f cuadrada, perdón. Y también podemos ir cancelando aquí términos. Vemos que podemos cancelar x cuadrada con esta de por acá. También si restamos de ambas partes f cuadrada, se cancela. Y ahora tenemos por aquí menos 2xf y por acá más 2xf. Así que sumemos de ambos lados de la ecuación o pasemos este término para este otro lado. Así que agregando 2xf de ambos lados, tendríamos entonces que sumarían de este lado 4xf. Y perdón por el sonido que acaban de escuchar, voy a apagar mi teléfono. Y entonces esto va a ser igual a... Recuerda que solamente pasé el 2xf del lado izquierdo, entonces va a ser igual a 4a cuadrada más 4a por la raíz de x menos f al cuadrado más y cuadrada. Resulta un tanto fácil perderse con tanta álgebra, pero recuerda que todo esto lo estamos haciendo para demostrar lo que habíamos planteado en un inicio. Entonces simplemente vamos a tratar de ir simplificando la diferencia de las distancias de estos dos puntos. Entonces aquí la ecuación de la hipérbola es con las a's y b's, y es como llegar a entender por qué es dicha raíz la longitud focal, ¿no? Entonces ahora vamos a desarrollar el término que tenemos dentro de la raíz. Es un binomio al cuadrado, entonces es x cuadrada menos 2xf más f cuadrada más y cuadrada. Y ahora podemos dividir ambos lados de la ecuación entre 4 y una vez más es para simplificar todo esto y lo seguiremos haciendo tanto como sea posible. Entonces vamos a tener de este lado xf menos a cuadrada, pues estamos dividiendo entre 4, y de este lado sería a por la raíz de x cuadrada menos 2xf más f cuadrada más y cuadrada. Y ahora podemos eliminar la raíz y para esto elevemos ambas partes al cuadrado. Y entonces este se convierte en x cuadrada f cuadrada menos 2 veces, será también como un binomio al cuadrado, ¿no? Entonces será menos 2 veces a cuadrada por x por f más a cuadrada, y eso es por este lado, y esto va a ser igual a elevando al cuadrado el lado derecho, sería lo mismo que tener a cuadrada y simplemente multiplicado por lo que tenemos dentro de la raíz. Ahora, la expresión que nos está quedando de todo esto es bastante enredosa, pero veamos qué podemos hacer ahora. Vamos a dividir de ambos lados de la ecuación entre a cuadrada y tendremos x cuadrada
de verdad quiero simplificar esto lo máximamente posible y entonces tenemos aquí esto 2 por xf, se cancela el a cuadrada con la que teníamos arriba, a cuadrada, a cuarta entre a cuadrada nos queda simplemente a cuadrada y esto es igual a x cuadrada menos 2xf más f cuadrada más y cuadrada. Y muy bien, ahora podemos cancelar si observamos, de ambos lados tenemos menos 2xf, entonces los cancelamos, ¿no? Y ahora esto ya nos simplifica un poco más las cosas, también podemos ver que por aquí tenemos x cuadrada y x cuadrada, entonces hay que restarla de ambos lados para poder tener la siguiente expresión, x cuadrada por f cuadrada sobre a cuadrada, menos x cuadrada, que es la que estamos restando, y vamos a pasar simplemente del lado izquierdo y cuadrada, entonces nos cambia el signo, menos y cuadrada, y ahora vamos a pasar este otro término. Espero que se entienda cuando digo que voy a pasar tanto x cuadrada y como y cuadrada de mi lado izquierdo de la expresión. O es lo mismo que si dijéramos que vamos a restar de ambos lados estas dos expresiones. Y bueno, del lado derecho entonces nos queda simplemente f cuadrada y pasamos la a cuadrada del lado derecho. Entonces es f cuadrada menos a cuadrada. Ahora aquí vamos a factorizar en esta expresión nuestra x cuadrada, entonces nos queda f cuadrada sobre a cuadrada menos 1, todo esto multiplicado por x cuadrada, simplemente lo estamos factorizando. Luego menos y cuadrada igual a esta expresión que es f cuadrada menos a cuadrada. Y bien, ahora podemos dividir de ambos lados de la expresión de la ecuación entre este término de aquí. Entonces, al dividir todo entre f cuadrada menos a cuadrada, tenemos f cuadrada sobre a cuadrada menos 1, todo esto multiplicado por x cuadrada entre f cuadrada menos a cuadrada menos y cuadrada sobre f cuadrada menos a cuadrada, y todo esto igual a 1. Estamos dividiendo entre sí mismo, entonces por eso del lado derecho nos queda que es igual a 1. Y bueno, pues una vez más, si queremos simplificar más esto, multipliquemos por un 1. Al decir esto es que podemos multiplicar el numerador por a cuadrada y también abajo multiplicar por a cuadrada, entonces esto es igual a un 1, no estaríamos alterando nuestra ecuación. Entonces en la parte superior al multiplicar por a cuadrada es f cuadrada menos a cuadrada. Y luego la parte del denominador es a cuadrada por f cuadrada menos a cuadrada. Todo esto a su vez multiplicado por nuestra x cuadrada. Y el segundo término queda exactamente igual. Todo esto igual a 1. Y entonces estos se cancelan. Y creo que ya está surgiendo esto como la ecuación de la hipérbola. Por fin veo la luz de este túnel. De verdad nos tardamos demasiado, pero vale la pena. Entonces luce de la siguiente forma. Nuestra ecuación de la hipérbola es x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre f cuadrada menos a cuadrada igual a 1. Y realmente esto ya luce como una ecuación original u ordinal de una hipérbola, que es x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Y de hecho, pues esta sí es una ecuación de una hipérbola, simplemente cambia la parte de nuestro denominador en el término de y. Vemos que esa distancia de focal menos a cuadrada representa nuestra distancia de acá arriba. Entonces podríamos jugar con álgebra e igualar dichos términos. Podemos decir que esta parte de aquí es la misma de acá, simplemente vamos a igualar nuestras constantes. Entonces tenemos que la distancia focal al cuadrado menos a cuadrada es igual a b cuadrada. Y ya, simplemente ahora, si sumamos de ambas partes de nuestra ecuación a cuadrada, tenemos que la distancia focal al cuadrado es igual a la suma de las constantes al cuadrado. Entonces, sacando la raíz, la distancia focal es igual a la raíz de a cuadrada más b cuadrada. Y ahora sí comprobamos que está exactamente como la que propusimos en un inicio de nuestra distancia focal. Y con mucho optimismo espero ahora sí ya te quede como bien claro que es la raíz de la suma al cuadrado de dichas constantes. Y eso es cuando hablamos en cuanto a la hipérbola. Si habláramos de la elipse, sería la raíz de la diferencia de estas constantes al cuadrado. Bueno, las constantes al cuadrado y dicha diferencia. Ahora iré por un vaso de agua.